Hoy tenemos un programa muy especial y original. No te pierdas, no te extrañe que venga a verte. Este mes, con Francisco Madrigal. Comenzamos. A veces las casualidades de la vida nos hacen vivir momentos que nos cuesta explicar con cierta lógica. Hace apenas 3 años, nuestro invitado de hoy, el escritor ilicitano Francisco Madrigal, presentaba su primer libro, El Códice Oculto. Con apenas unas semanas de diferencia, hacía yo lo propio con mi segunda novela, La lluvia sobre la seda. La casualidad a la que hacíamos referencia al principio hizo que precisamente ambos libros tuvieran como protagonista principal el mismo personaje histórico. Total casualidad, porque además en esa época ni Francisco Madrigal ni yo nos conocíamos. Hoy vamos a hablar con él sobre su libro, El Códice Oculto. Paco, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, buenos días, Jorge. Bueno, el Códice Oculto empieza con el descubrimiento de un manuscrito que podría haber sido escrito por el mismísimo Jesús de Nazaret. Sí, la verdad es que existen 13 códices, que son los códices de Nag Hammadi. Nag Hammadi es una población que hay a 600 kilómetros del Cairo, que como referencia con la cristiandad no tiene nada que ver, pero bueno, ahí se encuentran, en los manuscritos de esos códices se encuentran unos testamentos, que son los testamentos de Juan, los testamentos de Felipe, de Tomás, de un tal Judas, los cuales son los escritos más antiguos sobre el cristianismo, que datan del año 30. Y la verdad es que eso me abrió una incertidumbre y una nueva idea de ver la vida de mi personaje desde un punto de vista más humano. En definitiva, es una completa autobiografía de este personaje también, ¿vale? Este personaje histórico, incluyendo sus años perdidos, ¿no? Sí, claro. Yo he intentado que la parte teológica que conocemos de este personaje no se vea manchada, pero claro, sí que es verdad que de este personaje solo conocemos 2 momentos de su juventud. Uno es el de su infancia, cuando nace, otro es el de su juventud con 13 años cuando va al templo de Jerusalén, y realmente a partir de ahí hasta el año 30 se supone, o hasta que este personaje tiene 30 años, no se conoce nada. Y sí que es verdad que a mí me daba mucha incertidumbre y tenía como un hormigueo en el estómago pensando en que ese hombre tendría que haber tenido una vida propia. Y esa vida propia no podía haber sido la de un judío común, porque se supone que en esos tiempos el 3% de la población solo sabía leer y escribir, el 97% era analfabeta. Él vive o nace en un pueblecito muy pequeño donde hay unas 50, 70, 80 familias, de las cuales hay como 400 personas, y que está fuera de lugar que cuando ya se hace mayor sepa, por ejemplo, griego o sepa hebreo, escribir, sobre todo escribir, y que tenga ese poder de convicción hacia los demás y esa cultura, la cual en un pueblo pequeño nunca hubiese tenido. Claro. Y El Códice Oculto, es un libro de ficción, pero además está muy bien documentado porque entremezclas hechos históricos, como digo, con una documentación muy bien descrita, ¿verdad? Claro, yo he querido... ese trabajo a mí me ha costado 5 años. Me he documentado muchísimo y he querido darle un punto de vista, como he dicho antes, humano, el cual sí que es verdad que he cogido las partes que ya conocemos y he inventado la historia para que sea una historia creíble, porque sí que es verdad que la otra, honestamente, con todo mi respeto, podría tener muchos puntos de vista. Sí. En este códice Jesús desgrana su relación con los apóstoles, algunos de ellos incluso familiares directos. ¿De qué fuentes has bebido para definir tan fielmente esto? Hombre, la verdad es que todo fue una casualidad, porque hace sobre 20 años o por ahí tuve la suerte de encontrarme un libro que se titula Jesús el Gran Desconocido, de un escritor muy bueno, Juan Arias, periodista, corresponsal en el país, que está en Brasil de corresponsal. Y dio la casualidad
que al llegar a mis manos, bueno, tengo que decir que en los años 70 este hombre, Juan Arias, encontró unos documentos en los cuales venía a decir que había existido, bueno, se lo encontró en la biblioteca del Vaticano, cuando se podía entrar, porque ahora ya no dejan entrar. Y resulta de que esos documentos venían a decir que había existido en la época de nuestro personaje un tal Jesús, que era hijo de José, que había tenido unos hermanos y dos hermanas. De ellos, los hermanos, podía haber sido un tal Judas, un tal Simón, un tal Santiago, un tal Pedro. Entonces, quieras que no, yo ahí como que se me encendió una luz. También siempre he estado muy condicionado con este tema porque en mi familia siempre han sido muy religiosos y tal, y siempre había estado muy condicionado por lo que me habían educado, pero siempre había tenido una idea propia. Y claro, al pensar que los personajes o los apóstoles, la mitad de los nombres eran de como podía haber sido su familia, yo pensé, pues nada, sería una buena idea crearlos como si hubiesen sido, que si te pones a pensarlo al final, los que te apoyan siempre son los más cercanos, no es la gente que vayas a conocer un día por ahí. Y yo pienso que todo fue a relación de leerme ese libro. ¿Y por qué esa relación tan tormentosa? Bueno, eso es otro tema, porque yo realmente cogí la idea teológica, ¿no? Que María había tenido un nene, tal y que cual, pero buscando los datos históricos, al encontrarme este libro, pensé, bueno, pues si tenía un hermano, y tenía otro, y tenía otro, y tenía uno que se llamaba Judas, posiblemente a lo mejor ese Judas es el que me han contado. Claro, yo planteé que si no eran del mismo matrimonio y que a lo mejor Jesús podría haber sido el hijo pequeño y a lo mejor Judas podría haber sido el hijo anterior al matrimonio de María, claro, de pequeños todos tenemos esas pequeñas envidias entre nuestros hermanos. Si a lo largo de tu vida tienes la suerte o la desgracia de ir compaginando momentos en los cuales siempre sales perjudicado, posiblemente siempre vas a tener ese resquemor hacia la persona que tengas al lado. También hay que decir que conforme nos lo cuentan, está muy bien, pero yo también pienso que en este mundo el ser humano siempre puede traicionar por dos motivos: por el motivo económico o por el motivo pasional. Yo creo que en este caso se dieron los dos, y creo que fue lo que llevó a que este personaje a lo mejor crease durante toda su vida un resquemor hacia su hermano, posiblemente. También descubrimos en el Códice Oculto la relación de Jesús de Nazaret con María Magdalena, también en una época muy anterior a su época de predicación, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que quise buscar una historia que la gente le resultase bastante real, porque nada más que conocemos la parte teológica, y entonces yo quería buscar una vida que realmente pudiese haber sido en aquellos tiempos. Entonces bueno, en aquellos tiempos la Palestina era un sitio bastante difícil de vivir, porque los romanos siempre estaban por ahí de revolución, los judíos siempre estaban en revoluciones y los romanos siempre estaban por ahí de matanzas, y supongo que como en cualquier momento de la historia la gente tenía que emigrar. Un sitio muy importante donde emigraba la gente, porque judíos salían casi todos los días de la Palestina para irse a otros países, fue Alejandría, que de hecho en el mismo puerto había un barrio judío de todos los exiliados que había de Palestina. Entonces yo quise intentar crear o que esos dos personajes se conocieran antes de lo que conocemos nosotros por la Biblia, para que hubieran tenido una vida de verdad. Y pienso que si te lees la novela te va a sorprender que realmente Jesús y María no eran desconocidos, ni era discípulos, ni era una prostituta que salvó de una pedrada, ni nada de eso. Yo pienso que había algo más. De hecho, alguien muy importante en su vida siempre ha sido ella. Y si en su momento la Iglesia no ha podido sacarla de los escritos de verdad, ¿sabes? Es decir, si no has podido sacarla del Nuevo Testamento, es porque esa persona tuvo que decir mucho en la vida de Jesús. Sí. Y Paco, ¿tú con qué Jesús te quedarías? ¿Con el Jesús, Hijo de Dios, que vino a la tierra a salvar los pecados del hombre, a salvarnos en definitiva?
o con el Jesús más humano, hijo del hombre, en definitiva, una persona adelantada a su tiempo? Hombre, yo pienso que Jesús fue más bien un hombre adelantado a su tiempo, que en su día la gente pensaría que era algo más porque por aquellos tiempos la gente era muy ignorante, solo el 3% de la gente sabía leer y escribir. Entonces un personaje como Jesús, que llega diciendo algo que los judíos llevan 1000 años esperando, porque él fue un profeta, pero realmente antes que él entraron cientos de profetas. ¿Sabes? El pueblo judío desde 1000 años lleva esperando a un personaje como él. Y yo creo que él llegó en el momento apropiado para que sucediera todo lo que lo sucedió. Entonces yo veo a un personaje muy humano, muy con sus padres, sus hermanos, sus primos, su mujer, posiblemente sus hijos, un judío de aquella época. Si es que no hay que darle más vueltas. De hecho, si te lees la novela, no sé que se la ha leído, pero si el lector tiene la ocasión de leerla, se dará cuenta de que realmente a lo mejor él no era el que estaba predestinado a cubrir ese momento de la historia en el que se ve envuelto. Tu novela acaba justo donde empieza la mía. ¿Podríamos decir que entre las dos obras tendríamos una biografía completa de Jesús de Nazaret? Pues la verdad es que sí. Yo el día que leí tu novela me quedé bastante sorprendido porque resulta de que yo dejo la novela donde la empiezas tú. Y sí que es verdad que si separamos la idea histórica y la teológica, posiblemente hubiese sido más fácil que la vida de este personaje hubiese sido lo que hemos escrito que realmente lo que nos han contado. Qué curioso. Como decíamos al principio del programa, tú y yo, en aquella época que va, no tenía yo el placer de conocerte entonces. De hecho, me acuerdo el primer día que llegué a la editorial, que me dijo Vicente, me dice, pues si tengo yo aquí a mi socio que está haciendo una novela que la va a sacar ahora igual que tú. Y cuando la vi me quedé sorprendido porque sí que es verdad. De hecho, empieza la novela con un personaje el cual le dedico yo mucha historia a la mía y en el momento que lo leo pensé que estaba siguiendo con mi novela. Sí. Y ahora estás inmerso en la presentación de tu última obra, El color de las sombras. Una saga histórica ambientada en el convulso principio del siglo XX. Sí, la verdad es que sí. He sacado quiero hacer una saga, he sacado ahora mi primera novela y se basa sobre todo sobre el principio de los años 30, cuando se proclama la Segunda República y realmente cojo unos personajes que no tengan ideologías y luego busco otros personajes que sí que las tienen. Y al final cada uno decide hacer una cosa que nunca hubiera pensado que hubiera tenido que hacer. Sí. Y por último, Paco, ¿dónde podemos encontrar? Pues ahora mismo lo podéis encontrar en un enlace de Letra de Palo, editorial de Letra de Palo. Posiblemente para la semana que viene lo tenga yo en Amazon. Y en las librerías y en las mejores librerías de aquí de Elche, pues posiblemente para dentro de 2 semanas o por ahí ya se podrá adquirir el libro. Pues Paco, te agradezco muchísimo que te hayas asomado este mes a nuestro espacio. No te extrañe que venga a verte. Te deseamos la mejor de las suertes, que te la mereces. Y nos vemos próximamente con tu próxima. Muchísimas gracias, José. Ha sido todo un placer. Gracias.